Y quiero continuar con esta serie del lugar secreto, ¿verdad? Ha sido muy especial algunos comentarios que he recibido. Estuvimos hablando de la importancia de cerrar la puerta, ¿se acuerdan, verdad? Estuvimos hablando de la importancia de la oración y quizás entender un poco más qué realmente es orar y cómo hacerlo. Y estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de la Biblia en el lugar secreto. La importancia de la escritura, la importancia de practicar la lectura de la Biblia, no como un libro más, sino como algo que realmente contiene la voz de Dios, contiene la palabra de Dios que puede transformar nuestra vida. Pero hoy quiero hablar de un elemento que es muy importante también en nuestra comunión con Dios y es acerca de la adoración. Porque lamentablemente, por muchos años ha habido mucha confusión con esta palabra. Miren, se le ha hecho un gran daño a la iglesia al permitirnos pensar que la adoración es un estilo de música. ¿Y por qué hace un daño? Porque si es un estilo de música, puede que te guste y puede que no te guste. Puedes consumirla o no puedes participar de ella o no puedes participar. Pero quiero decirte de entrada, la adoración nunca fue para el hombre. Siempre fue para Dios. El problema es que por muchos años se ha entendido que la adoración es solo música. No es solo música. La música es un instrumento para adorar, pero la adoración no es música y no existe tal cosa como un estilo musical de adoración. Porque entonces ahí es donde empezamos nosotros a tener ciertos problemas con este tema. Hoy los muchachos, bueno, la canción que tocaron al final a mí no me gustó. ¿Adoraste a Dios con la canción o no adoraste a Dios? Perdón, lo voy a decir con cuidado, con respeto, con amor, pero lo voy a decir sincero. ¿Quién te dijo que estaban tocando para ti? ¿Quién te dijo que los muchachos tocan aquí para que a ti te guste la música? Ellos lo hacen para adorar y para inspirarte a ti a adorar a Dios. Pero ese es el problema con el tema de solo pensar que es música porque sentimos que podemos juzgarla. Obviamente puedes juzgar los estilos de música, puedes juzgar si te gusta el reggaetón, si no te gusta, pero la adoración es para Dios. Y por eso necesitamos entender dónde está nuestro corazón cuando cantamos y cuando no cantamos, porque solo cantar es solo una expresión de adoración, pero no es adorar en sí. La música de verdad es una maravillosa expresión, es una maravillosa herramienta para expresar la adoración, porque la música, esto es bien interesante, la música entre todas las artes que tenemos, en todas las formas artísticas que tenemos como humanidad, implica todo nuestro ser. Si la música no necesita palabras para mover tu cuerpo, para generar emociones, incluso para traer recuerdos. Si la música tiene esto y la adoración realmente, y vamos a ver varias cosas, porque en 40 minutos no puedo definir adoración completamente, pero vamos a ver algunos conceptos que son importantes que tengamos en cuenta. Miren, en Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amamos al Señor, adoramos al Señor con todo nuestro ser. No es solo con palabras, no es solo cumpliendo ciertas cosas, no, tiene que estar involucrado todo mi ser. Y cuando estoy adorando a Dios, tiene que estar involucrado todo mi ser. Mi espíritu, si mi espíritu está muerto, pero está vivo gracias al sacrificio de Jesús y por la fe y la gracia de Dios. Pero si estoy solo cantando y mi corazón no está en el asunto, no hay adoración. Solo hay mecanismos religiosos, dogmas o cumpliendo con ciertas tareas. Y esto es importante. Sí, la música obviamente ayuda a que conectemos las emociones, ¿sí? Y por eso lo usamos en la iglesia. Pero el problema es cuando está usted solo en su cuarto y no está el pianista de la iglesia. Y usted no sabe tocar piano. Y no sabe qué poner. Y el problema es cuando nos quedamos ahí, sentimos que solo podemos adorar cuando estamos juntos y si hay músicos en la sala. Si no, no podemos adorar. Pero obviamente la música representa una gran herramienta. Y es un arte dada por Dios que definitivamente, imagínense, tiene hasta la capacidad de alterar los latidos de nuestro corazón.
nuestro ritmo cardíaco, dependiendo del ritmo, dependiendo, nuestros ritmos también cambian. O sea, la música tiene un poder muy, muy importante, es parte, y quiero poner unos ejemplos. Mire, le voy a poner 3 audios, 3, 4 audios, y solo piensen, no hay ninguna letra, solo piensen en qué se les viene a la mente, qué recuerdos se les viene a la mente, o qué emociones pueden generar este tipo de audios. Ponme el primero, por favor. Inmediatamente cambia algo, ¿verdad? Estábamos así como todos atentos y de repente empieza a traer como algunos le empiezan a recordar cosas, pero nuestro corazón empieza a moverse de manera distinta. ¿Por qué? Eso hace la música. Ponme el siguiente, por favor. Eso hace la música. No necesitas que alguien te diga qué tienes que sentir, qué tienes que pensar. La música es... ¿Y si escuchan algo como esto? Cierren la puerta con llave porque estamos... Ponme la siguiente. Ponme la siguiente, por favor. Y si ponemos algo como esto. ¿Sí? Fíjense, es sencillo, pero solo... A lo mejor no somos conscientes, pero esto genera la música. Por eso lo usamos para adorar a Dios, pero no es adoración. Esto que está sonando no es adoración, pero sí genera emociones. Ya, quítala porque después la gente se pone a llorar. Empiezan a recordar a Alex, empiezan a recordar y se van por ahí. Un simple audio, un simple arreglo musical que no tiene ninguna letra, pero que fue hecha con un propósito y genera emociones, genera recuerdos. Ponme el último, por favor. Y así. Pero la adoración es un estilo de música. Pero podemos usar la música para adorar o para inspirar a otros a adorar. Este tipo de música que empieza a generar en nosotros. ¿Qué se puede venir a nuestra mente? Es otro tipo de sensación, ¿verdad? Es otro tipo de emoción. Quizás a nuestra mente se vienen otras cosas. Gracias. Entonces, por eso usamos la música, pero de nuevo, nada de lo que pusimos ahí es adoración, es solo música, es solo arreglos musicales que generan emociones. Pero cuando agarramos la música y nuestro corazón de adoración, entonces lo que ocurre es sorprendente, porque nuestras emociones se involucran en el acto de la adoración. Así que vamos al primer punto de la enseñanza de hoy. ¿Qué es adoración? Y voy a dar varios conceptos durante toda la enseñanza. Voy a dar varias líneas, varias ideas, porque de verdad la adoración es un tema muy amplio para que podamos entenderlo en 2 o 3 palabras, ¿ok? Lo primero que tengo que decirte es que la adoración es la respuesta a la revelación de quién es Dios. No podemos adorar lo que no conocemos. Por eso al principio, cuando estamos empezando en la fe, nos cuesta un poco, porque no conocemos quizás al Dios que adoramos, ¿sí? Los que adoran a Messi lo conocen. No, a lo mejor no personalmente, pero saben cuándo nació, qué comida le gusta, cuál es su hobby, ¿sí? Los que adoran a algún tipo de artista, les gusta no solo por lo que hacen, pero empiezan a investigar, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Eso es algo natural. ¿Por qué? Porque no podemos admirar, no podemos adorar algo que no conocemos. Y la adoración es una respuesta a la revelación en nuestra vida de quién es Dios. El Salmo 103:22 dice: alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. ¿Quiénes? Dice todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. La pregunta es: ¿cuánto conoces de Dios y cómo lo estás demostrando en tu adoración a Él? Miren, el fin de la iglesia cristiana, el fin de la vida cristiana, el propósito que más grande que tenemos como hijos de Dios es conocerlo a Él. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y por eso lo que hablamos la semana pasada es tan importante. Porque la única manera de que conozcamos a Dios es a través de la Biblia. La única manera de que conozcamos a Dios es a través de la Escritura. Adoración también es una respuesta de amor al amor que hemos recibido. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una manifestación de amor y adoramos respondiendo al amor que recibimos, a la gracia que recibimos. Comenzamos a dar honor y gloria a su nombre. Adoración es reconocimiento, es reconocer el lugar que a Dios le pertenece y dárselo. Es reconocer que todo viene de Él, es reconocer que de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto, reconocerlo. No solo saberlo, reconocerlo. Son dos cosas diferentes. Yo puedo saber algo, pero no reconocerlo. Si necesito reconocerlo, es decir, con mi boca decir, Señor, yo sé que de tu mano viene todo lo bueno que hay en mi vida. Yo sé que el trabajo, la provisión viene de ti. Te doy gracias por eso. Eso forma parte de la adoración. Adorar significa literalmente dar valor a algo. Dar valor a alguien. Si normalmente a través de actos que demuestran que esa persona o que esa cosa es especial e importante y de valor para mí. Cuando hablamos de valorar algo, tenemos que ponerle un precio. Tenemos que poner, ¿por qué es valioso para ti? ¿Por qué? Porque es importante para ti. Y por eso la adoración en la Biblia tiene más que ver con sacrificio que con música. La adoración en la Biblia tiene más que ver con obediencia que con cantar bonito o tocar bonito. La adoración implica dar valor, implica sacrificio. ¿Por qué? Porque solamente hacemos sacrificios por algo o por alguien que es importante para nosotros. Por otras cosas no hacemos sacrificio. Solamente nos sacrificamos en cualquier cosa por algo o por alguien que es importante para nosotros. En Génesis 22:5, solo voy a mencionarlo, la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia. Y es en esta historia donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo para él, en señal de adoración a él. Y Abraham dice esto, le dice a sus siervos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño, y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos, la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia, y luego volveremos aquí mismo. Adoraremos. No llevaban guitarras, no llevaban un cuchillo, fuego y leña. El niño le pregunta, papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, y ¿a quién es que vamos a sacrificar? O sea, lo que realmente le quiso, en otras palabras, lo que le dijo a su siervo es, voy a ofrecerle a Dios el sacrificio más grande que tengo, lo más valioso que tengo, mi hijo, porque Él es más valioso para mí que Él. Él estaba dispuesto a hacerlo. Dios no se lo permitió porque Dios no nos está pidiendo que sacrifiquemos nuestro hijo, pero Dios sí está viendo tu corazón. ¿Qué es más importante para ti? Por eso en alguna ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, que no tiene que ver con que nos pongamos a pelear con nuestra familia, pero dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo más que a mí no es digno de mí. El que ama a su esposa, a su esposo más que a mí no es digno de mí. Porque yo soy más valioso, yo debo ser más valioso que cualquier. Obviamente estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, pero en nuestro corazón, el de mayor valor debería ser, y por eso necesitamos conocerlo. La adoración en esencia es sacrificio, siempre implica dar, siempre implica dar algo, ¿verdad? Sacrificamos cuando ofrecemos a Dios nuestro tiempo, cuando dedicamos un tiempo en la mañana, al mediodía, en la tarde para sentarnos a orar, a leer la Biblia, a adorarle, ¿sí? Podemos estar haciendo cualquier otra cosa, pero decidimos entregarle ese tiempo a Dios. Cuando entregamos nuestro dinero para su causa,
cuando decidimos usar nuestra boca para darle palabras de reconocimiento y de alabanza, aun cuando las circunstancias no son las mejores. Eso es sacrificio. Dios, las cosas no están del todo bien, pero yo doy honra a tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahorita la cosa está al revés, pero sigo adorándote. Una actitud de gratitud cuando realmente nos queremos quejar, cuando realmente queremos es protestar, cuando realmente queremos decir, Dios, ¿hasta cuándo? Pero decimos, Señor, gracias. Gracias, yo sé que tú estás conmigo. Esto es fe. No te siento, no te veo, pero yo sé que tú estás conmigo. Y empiezas a reconocer, miren, un sacrificio siempre suele ser incómodo. Por eso se llama sacrificio. Siempre suele ser algo incómodo, algo que te cuesta, algo que tú dices, porque siempre tiene un precio. Y tenemos que ver qué estamos dispuestos a entregar por Dios. Porque miren, la cruz prueba lo mucho que valemos para Dios. Tu adoración prueba lo mucho que Dios vale para ti. Ya Él demostró lo valioso que eres al darnos, al entregar a su Hijo. Y nuestra adoración demuestra cuánto vale Dios para nosotros. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice la Biblia, ofrezcamos siempre, diga conmigo siempre, siempre a Dios sacrificio de alabanza. Siempre, es un llamado de Dios constante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Y había puesto otros muchos más textos, pero después nos quedamos en ese punto. El hecho es este, Dios nos llama a reconocerle, a adorarle, a darle valor, a darle sacrificio, a entregar nuestra vida. Por eso Pablo dice, entreguen sus cuerpos como sacrificios vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Entregar nuestras vidas por completo a Dios. Sacrificar nuestro tiempo, sacrificar recursos, sacrificar nuestros deseos por agradarle a Él y por amarle a Él. En segundo lugar, la adoración es una exclusividad no exclusiva. Porque en el Antiguo Testamento solo los sacerdotes ordenados por Dios de una tribu específica podían estar delante de Dios y podían ofrecer a Dios sacrificios por todo el pueblo y representaban a Dios al pueblo y tenían la tarea de enseñarle al pueblo a adorar a Dios. Esa era la tarea del sacerdote en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento todo hijo de Dios tiene la responsabilidad, diga responsabilidad. Tiene la responsabilidad de acercarse por sí mismo a Dios. Porque Jesús abrió el camino. En Éxodo 19:6, Dios le dice esto a Moisés. Dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Es decir, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés, miren, ustedes, toda la nación completica, toda la nación van a ser mi reino de sacerdotes. Todo Israel, el plan de Dios era todo Israel iban a ser sacerdotes. Todos iban a poder ministrar a Dios, todos iban a poder ofrecer a Dios adoración, todos podían acercarse a Dios, pero el pueblo no quiso. Entonces Dios apartó de todas las tribus a una que tenía que estar apartada para hacer sacrificios, para ministrar a Dios, para escuchar a Dios y para interceder por el pueblo. Pero el deseo original de Dios era que todo el pueblo, toda la nación fuese un reino de sacerdotes. Con Israel no se pudo, pero Dios envió a su Hijo para que eso hoy fuese posible en todos los que tenemos nuestra fe en Jesucristo.
Apocalipsis 1:6 dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Qué era lo que quería hacer con Israel? Un reino de sacerdotes. ¿Qué hizo con Jesús? Que nosotros, usted y yo, fuésemos ahora parte de un reino de sacerdotes. Ya no es una tribu, ya no son algunos ordenados, algunos con un título de evangelista, de lo que sea, no. Todos pertenecemos al reino de sacerdotes de Dios y todos podemos acercarnos y adorar. Por eso no excluye a nadie, por eso no está ninguno apartado. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Primera de Pedro 2:5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿De quién está hablando? De todos en la iglesia, de todos los que creemos en Jesucristo. Todos hemos sido hechos por Dios sacerdotes. ¿Cuál es el problema con esta palabra? La misma palabra. Cuando hablamos de sacerdote, ¿qué se nos viene a la mente? El sacerdote el cura, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la iglesia católica primitiva instauró y decidió que solamente ellos podían ordenar sacerdotes. Y las otras iglesias y denominaciones adoptaron lo mismo. Hasta en la iglesia cristiana se vio por mucho tiempo que solo ellos podían ordenar quién podía ser o quién no podía ser ministro de Dios. Pero a la luz de la Biblia, si creíste en Jesucristo, Dios te ha sellado y ya puedes ser un sacerdote. Y no tiene que ver con posiciones en la iglesia, tiene que ver con identidad y con que tienes la libertad dada por Dios para acercarte y ofrecer tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable y presentar tu adoración. Número 3, fuimos creados, todos nosotros fuimos creados, toda la humanidad, cada hombre, cada mujer, fuimos creados para adorar a Dios. Todos. El más grande deseo de la vida de un ser humano es adorar y exaltar el nombre de Dios, solo que algunos no saben y buscan adorar, exaltar, reconocer y dar valor a cualquier otra cosa. Otras veces lo he dicho, es como un vacío con el que nacemos, como un vacío tamaño Dios, que solo Dios llena eso. Pero mientras el hombre no responde al evangelio o quizás no lo escucha, está buscando llenar ese vacío y por eso busca siempre alguna deidad o algún ser superior para sentirse que está adorando algo, aunque no conozca bien de qué se trata. Pero miren, Isaías 43:7 dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Dios a cada uno de nosotros nos hizo para su gloria. Nos hizo para Él mostrar su gloria, pero nos hizo sobre todo para su gloria, para que cada uno de nosotros adoremos su nombre, reconozcamos su nombre. Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicarán. Y luego en el Nuevo Testamento lo volvemos a encontrar. Efesios 1 del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos cada uno de nosotros para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y quiero decir algo que es muy importante, porque lamentablemente en la iglesia, no en esta, pero en la iglesia en general, y lo que uno ve por las redes sociales, se ha introducido muy fuerte el humanismo, ¿sí? Y se ha mezclado con la doctrina de Cristo. Entonces se ha llegado a conclusiones como que Dios te salvó porque, bueno, te ama tanto que quiere que te vaya bien. Sí, Dios te va a bendecir, pero Él no te salvó por ti, Él te salvó para Él. Él no te salvó porque tú eres una buena persona y mereces su salvación. Él te salvó para que tu vida sea para su gloria. Y son dos perspectivas muy diferentes. Dios te quiere bendecir, sí, Dios te quiere bendecir, pero para que des honor a su nombre. Dios quiere llevarte a lugares donde no has ido, pero para que tú lo adores desde esos lugares a Él. Mire, todo se trata de Él y no de nosotros. El humanismo centra al hombre en el lugar principal.
pero ese no es el lugar. Todo lo que Dios hace por nosotros es para que Él sea adorado. Así que Dios no me salvó sino para. No me salvó porque soy bueno, porque me lo merezco o por X, sino para su gloria, para adorarle y para llevar su nombre a muchos otros. Eso forma parte del plan de Dios para mi vida. No me salvó para hacer mejor mi vida. Eso va a ser consecuencia de entregar mi vida a Dios. Pero me salvó para que Él sea glorificado en mi vida. Y esa es la perspectiva bíblica correcta. Y número 4, la pregunta sería, ¿adoración es actitud o acción? ¿Tiene que ver con algo interno o tiene que ver con algo externo? Porque normalmente, depende de la denominación, nos vamos a los extremos, ¿verdad? Es solo importa lo interno, entonces no importa si usted está ahí sin moverse, usted está adorando a Dios en el corazón. Y por otro lado, alguna otra denominación donde lo que importa es la expresión, ¿verdad? Y hay que brincar y hay que saltar y no importa si en el corazón hay o no hay adoración, lo que importa es lo que se ve. Yo voy a ver una palabra una palabra original en el griego y una palabra original en el hebreo, para que veamos que la adoración es ambas cosas. Es una actitud y es una acción también. Son acciones de gracia, son acciones de reconocimiento. La palabra griega que con mayor frecuencia se traduce en el Nuevo Testamento como adoración es la palabra proskuneo. Y esta palabra tiene muchos significados, pero uno de ellos es postrarse ante Dios, tenderse ante Dios. Es decir, no es solamente una actitud del corazón, tiene que ver con ¿qué? Con una expresión física, con una expresión de postrarse delante de Dios. Otro significado, que es quizás el que más debate ha generado, el que a la gente no le gusta tanto quizás, porque significa postrarse, adorar y besar la mano del amo. Entonces es como, y ahí es como, ese significado tiene que ver con acciones, pero cuando nos dicen que tenemos que besar la mano del amo, decimos, ¿cómo? Pero miren, solo recuerden esto. Recuerden, no lo coloqué ahí, pero recuerden esto. Jesús está en la casa de un fariseo que lo había invitado a cenar. Y una mujer que tenía fama de pecadora, dice la Biblia así. No sabemos qué hacía, pero tenía fama de pecadora. Algunos tienen sus conclusiones, pero no, la Biblia no especifica. Dice, tenía fama de pecadora. Se acerca, se tira a los pies de Jesús, derrama un perfume, le besa los pies, le lava los pies con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos. Y todo el mundo se escandaliza, porque además una mujer interrumpiendo reunión de hombres en ese tiempo era como... Y todo lo que estaba haciendo. Y Jesús primero le da una enseñanza a todos. Le dice a Pedro, si una persona debe 50 y otro 100 y de los dos se los perdona, ¿quién ama más? Al que más se le perdonó. Y le dijo al que lo había invitado, entré a tu casa y no me lavaste los pies. Entré a tu casa y no me diste un beso. Y esta mujer no ha parado de darme besos. Entonces, no es solo una actitud del corazón. Tiene que ser demostrado. Pero hay momentos para demostrar algunas cosas. Miren, el 55% de la comunicación se ha determinado que el 55% es expresión corporal. Es decir, demostramos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor que no se expresa no es amor. Ninguno de nosotros podemos recibir un amor de alguien solo por palabras. Necesitamos ¿qué? Acciones. ¿O me equivoco? Pueden decírtelo 1000 veces,
en el día, pero si no hay una sola acción que demuestre que ese amor es verdadero, tú no lo puedes recibir, porque las palabras no son suficientes. Necesitamos, y sobre todo, si las actitudes y las acciones a veces son incluso contrarias. Esta persona dice que me ama, pero no me presta atención. El que tenga oído para oír, oiga lo que Dios está diciendo. Esta persona dice que me ama, pero entre semana no habla conmigo. Esta persona los domingos dice que yo soy lo más importante en su vida y entre semana no lo veo. Entre semana no hablamos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos entender que la adoración tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud de sacrificio y de obediencia, porque la adoración en la Biblia es obediencia. Obedecer a Dios es nuestra mayor expresión de adoración. Podría decir que es el lenguaje de amor de Dios. La obediencia. Es la manera en que Dios recibe nuestro amor. El que me ama, me obedece. El que me ama, guarda mi palabra. Ese es el que me ama. No el que me lo dice, no el que va a la iglesia, no, el que guarda mi palabra. ¿Sí? Y hay una expresión de adoración que quiero compartir con ustedes en estos minutos. Y es postrarse ante el Rey. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra adoración siempre está relacionada con arrodillarse y postrarse. Y ahora no estoy diciendo con esto que ahora que en la iglesia tenemos que hacerlo todo el tiempo. No, porque hay expresiones que yo creo que no están hechas para hacerlas en público, sino en privado. Lo importante es entender por qué es tan importante esta palabra. ¿Por qué es tan importante el hecho de postrar? Salmo 95:6 dice, vengan y postrémonos reverentes. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Dios. En hebreo, la palabra que se traduce como adoración es sakha y significa postrarse, poner la frente en el piso en señal de reverencia. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra adoración siempre implica arrodillarse. Y es incómodo. Nuestra cultura no es nuestra cultura postrarnos. No es la cultura de nuestras iglesias postrarnos. Y no es la cultura de la adoración hoy postrarnos, pero es la postura bíblica. Los que adoramos a Dios tenemos tiempos donde nos postramos delante de Él. Y esto lamentablemente se ha perdido, pero quiero invitarte a que lo reconsideres. Quiero invitarte, no te estoy diciendo que ahora lo hagas aquí cada vez que venga, porque no se trata de que la gente te vea. Se trata de lo que haces en secreto. Por eso se llama esta serie, El Lugar Secreto. Nadie te tiene que ver, no tienes que poner ahora el celular aquí para que la gente te vea y después subirlo a tus redes como hoy en mi tiempo con Dios. No es para eso. Yo sé que han visto ya videos así, yo también los he visto. Pero no es para eso. Los ciudadanos que viven en una monarquía y los súbditos se inclinan por igual ante el rey. ¿Y saben quiénes también se inclinan? Los hijos. Los príncipes, las princesas, cuando el rey entra, igualmente hacen reverencia ante el rey. Porque no solo es el rey, también es su papá. Es decir, tienen doble autoridad sobre su vida. Y quiero que sepas, Dios es el rey de toda la tierra y es tu papá. Y todavía la Biblia sigue diciendo que necesitamos doblar nuestras rodillas delante de Él. Y quiero leerte algunas cosas. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Quiero irme a la eternidad, a lo que está sucediendo en el cielo. ¿Sí? Dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante Él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos.
y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren, quiero que solo tenga una idea. Miren, los 24 ancianos están sentados en tronos alrededor de Dios. ¿Qué significa tener tronos? Autoridad, posición importante. Y podemos, imagínense unos tronos altos, ¿sí? Y tienen coronas sobre sus cabezas. Pero curiosamente, sus coronas no son para adornar su cabeza, sino para adornar los pies de Jesús. Y todas las coronas que Dios te ha dado, todas las cosas que Dios te ha permitido en la vida, no son para adornarte a ti, son para que lo adornes a Él, ofreciéndoselo en adoración. Esto está ocurriendo en el cielo. Y los 24 ancianos nos dicen: no, ¿cómo me voy a postrar? Cada vez que se le da gloria y honra al Señor, se postran. Estos seres con honor, con lugares con posiciones más importantes de las que usted y yo podemos llegar a tener en la tierra, se postran delante de Dios. Dice la Biblia, Filipenses 2:10 y 11, dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Otra vez, miren, si tomáramos este versículo literalmente, doblaríamos nuestras rodillas cada vez que se mencionara el nombre de Jesús, en reverencia. Miren, todas las religiones, escúchame bien, todas las religiones que adoran a dioses falsos se arrodillan y se postran. Y la iglesia no quiere hacerlo delante de Dios. Es absurdo. Los que adoran otros dioses que no tienen nada que ver, que sabemos que no son los dioses verdaderos, que sabemos que no tienen poder para salvarlos, se arrodillan. Es más, algunos tienen horarios para hacerlo diariamente. Y la iglesia dice: no, pero es que lo que importa es el corazón. No importa si me arrodillo, no, quiero que sepas que sí importa. No en público, pero sí importa en privado. Sí importa cuántas veces o cuán seguido te arrodillas y te inclinas delante de Dios en señal de tu adoración a Él. Marcos 5, del 2 al 7. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Y es súper triste que los demonios se postren delante de Dios y la iglesia no quiera hacerlo. Que este hombre, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Él sabía. Los demonios reconocen que Él es Dios y tiemblan ante Él. Y se postran ante Él. Porque reconocen que Él tiene la mayor autoridad por encima de todo principado y potestad. Y los cristianos, por alguna razón, dijimos: no, mejor no me arrodillo porque no importa. ¿Para qué? Eso lo hacía yo en la otra iglesia. Eso es lo que ha ganado el enemigo, distorsionando algo para que lo dejemos de hacer. Pero quiero que sepas que hasta los demonios se postran delante de Dios.
Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Miren, es la mayor expresión de adoración que puedes hacer en tu lugar secreto. Y quiero invitarte a practicarlo. Que rompas tus estructuras, que rompas lo que culturalmente sientes al respecto de esta idea. Y cuando estés solo en tu cuarto, si quieres poner algo de música instrumental, lo puedes hacer. Cuando estés ahí y digas, voy a adorar a Dios, te arrodilles. Es incómodo. Si lo puedes hacer, hazlo. Mira, escúchame, hay gente que no puede arrodillarse ahorita por condiciones físicas. Hay gente que no puede hacerlo, está limitado físicamente y no puede hacerlo. Pero mientras puedas hacerlo, hazlo. Arrodíllate delante de Dios. No necesitas postearlo, no necesitas subirlo a las redes sociales, no necesitas que nadie te vea. Pero acuérdate, el Señor ya está en el lugar secreto. Y Él sí recibe tu adoración. Él sí recibe esta expresión externa como una señal de, Señor, yo me rindo delante de ti. Así como los 24 ancianos se rinden, así como los miles y millares de ángeles se rinden, y así como todos los hombres y mujeres en la Biblia, cuando querían adorar a Dios, se postraban. Miren, en el templo que Dios le mandó a hacer a Moisés, que luego hizo David, revise las especificaciones. Dios fue muy específico con cada detalle que el templo tenía que tener. ¿Y usted sabe qué no había en el templo? Sillas. No había una sola silla. El que entraba a adorar o se quedaba parado o se postraba ante Dios. Pero no había silla. Dios no mandó a hacer ni una sola silla. El que entraba sabía lo que entraba a ese lugar. Y no te estoy diciendo que ahora sea parte de nuestras expresiones en público. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. No se trata de lo que la gente está viendo. Se trata de tu corazón. Pero quiero que sepas, la adoración no solo es algo del corazón. Requiere expresiones externas. Requiere reconocimiento. Por eso levantamos las manos. Por eso abrimos nuestra boca y cantamos. Por eso abrimos nuestra boca y confesamos su nombre. Por eso aplaudimos. Por eso saltamos. Por eso gritamos. Y por eso nos arrodillamos y nos postramos delante de Él, diciéndole, eres lo más valioso que tengo en mi vida. Y termino con este versículo, con este texto para que oremos. Salmo 96 del 4 al 10 dice, grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos, el esplendor y la majestad de sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. ¿Cuánta gloria creen ustedes que merece el nombre de Dios? Dice, tributa al Señor la gloria que tú crees que Él se merece. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Tiemblen delante de Él toda la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. Él ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad.